Miro ese gesto congelado que se repite en cada cuerpo y me pregunto en qué me parezco a todas las que vinieron antes que yo. Bueno, yo también muy feliz de estar aquí. La verdad que siempre es una alegría acompañar una película, pero en concreto esta para mí es muy especial porque es muy íntima y porque es una película de 40 minutos, o sea que no es como digamos el formato habitual de los estrenos, así que es un triunfo cada vez que se puede presentar en una sala. Y Cineteca de México para mí es un lugar muy especial porque también he podido venir con mis películas anteriores, así que estoy muy feliz. ¿Y cómo llegué? Pues por necesidad, básicamente, porque yo estaba atravesando un momento muy duro de mi vida personal, tenía así como el corazón muy roto y estaba muy mal y como no sé muy bien de dónde surgió esta intuición, pero tenía como la necesidad de hablar con, no con mis amigas, porque con mis amigas hablo constantemente, ¿no? Como con gente que piensa como yo, que siente como yo, que tiene una vida más o menos parecida a la mía, sino como, no sé, tenía ganas de hacer preguntas a mujeres que habían venido antes que yo, ¿no? Que tenían otras herramientas, que venían de otra generación, bueno, conversar sobre cómo habían afrontado ellas todas estas cosas, ¿no? Que tienen que ver con el amor, con la sexualidad, con la maternidad. Y bueno, yo siempre juré que nunca iba a hacer cine terapéutico, pero un poco terapéutico sí que fue. Y bueno, es que, no sé, soy cineasta, o sea, las herramientas que yo tengo para estar en el mundo son las del cine, entonces pues simplemente cogí una cámara y me fui a hablar con estas mujeres y, y no hubo ningún tipo de preparación, yo no las conocía, solamente conocía a una de ellas porque es de mi pueblo, eh, pero con mi colaboradora, mi directora de casting, Cristina Pérez, con quien suelo hacer el casting de todas mis películas, bueno, ya encontró a las mujeres que respondieron a la llamada de querer compartir una intimidad, que era como una llamada muy sencilla, y cada una de las entrevistas es la primera vez que yo las conozco, o sea, llegué con mi cámara, con mi amiga, y ahí surgió la conversación, o sea, no hubo nada de preparación, no hubo nada de... Hubo la emergencia y la fuerza de la conversación de dos desconocidas que se cuentan intimidades, ¿no? Y yo creo que era un poco esa era la apuesta de la película y no sé, no sé qué tanto la película es buena o es mala, pero para mí fue como una experiencia muy fuerte poder compartir esta intimidad con estas mujeres, ¿no? Fue una película que se fue encontrando mucho en montaje, tardamos mucho tiempo en montar, yo soy muy obsesiva con el montaje, puedo estar años montando, o sea, yo de hecho por eso no puedo ver nunca mis películas, porque eso lo veo como el plano que quitaría, el plano. Y tuve también la suerte de colaborar con dos montadoras increíbles, con Ana Fafi y Ariana Rivas, que además son mujeres de mi edad, con las que yo ya tenía unas amigas, ¿no? Que tenía una cierta intimidad, ya habíamos hablado de estas cosas, entonces para mí también fue como una manera de continuar la conversación nosotras con esas mujeres, ¿no? Como no fue una idea que estuvo desde el principio, la idea de trabajar con el material de archivo sobre los vídeos de bodas y las fotos de bodas sí, porque yo estoy obsesionada desde que era pequeña con esa imagen, ¿no? Que es muy poderosa y que, bueno, como cuenta la película, ¿no? Que era la imagen de mi madre vestida de novia y que nunca era un poco impenetrable, ¿no? Como la Gioconda, nunca sabía si ese gesto era de alegría, de miedo, de nervios, ¿no? Hay algo ahí como toda la carga simbólica que implica ese símbolo en nuestra sociedad, que no deja de ser un símbolo de pureza, virginidad, ¿no? Amor, afabilidad. Entonces, un poco cuando empecé a recopilar este material me di cuenta de que todas las novias se parecían un poco, o sea, que tenían un gesto muy parecido. Entonces ahí es donde, ¿no? Te cae la ficha de, bueno, nos creemos que nuestras historias son como muy originales y cuando te enamoras parece que es la primera vez que te has enamorado, nunca te enamoraste así, tu boda es... Pero realmente incluso las cuestiones más íntimas responden a movimientos estructurales, ¿no? Responden al patriarcado, responden a lo que la sociedad espera de ti como mujer, madre, como hombre también, ¿no? Como los géneros, cómo se ponen en escena, ¿no? En el espacio público. Y entonces un poco de esa reflexión entre lo que se espera de los géneros en lo público y cómo cada una de nosotras, de nosotres, los interpretamos, de donde surge la reflexión. Y luego el hecho de que estuviera mi voz ahí fue también una decisión que tomamos en montaje porque a mí me parecía como que se lo debía a esas mujeres. Como que ya se habían sido tan... Bueno, como no había calculado mucho la película, no sabía qué tipo de película iba a ser y ni siquiera había pensado si mi voz iba a estar o no. Pero primero, las entrevistas fue como no quería borrar nada de lo que yo hubiera dicho, aunque a veces parezca idiota, pero es como, bueno, esto, si ellas no han tenido la capacidad de borrarse, yo tampoco me voy a borrar. Y luego había alguna parte de mi propia reflexión, de mi propio relato, que me parecía honesto simplemente, ¿no? Como abrirme en canal, igual que ellas lo habían hecho, y ser tan generosa
como ellas lo habían sido. También es verdad que no pensaba que iba a haber tanta gente y ahora me da bastante vergüenza porque, bueno, es muy íntima la peli. Pero bueno, no sé, yo creo que las cosas hay que hacerlas de verdad y al 100% y no con miedo y así lo hago. Afortunadamente hay muchos tipos de películas, hay muchos tipos de documentales y cada una, pues, bueno, yo por lo menos intento agarrarme a los modelos que a mí me interesan, ¿no? Y para mí siempre es muy importante, primero, recuperar la idea de la palabra documental, porque creo que también, ¿no? Tiene una historia, tiene una manera de establecer relaciones con el mundo, con la realidad, con las personas con las que, a las que entrevistas o con las que interactúas, que tiene, ¿no? Bueno, que es interesante para mí recuperar esa idea de documental, pero documental no es igual a verdad, y desde luego no es igual a verdad universal, entonces para mí es algo peligroso en que, ¿no? En esconderte como directora y decir, bueno, esto es la realidad, yo aquí no me meto, ¿no? O sea, para mí, no digo que esté mal, digo que a mí no me gusta esa posición porque me gusta implicarme y me gusta recordar constantemente que eso no es la realidad, ni la respuesta, ni es un estudio sociológico sobre la sexualidad de las mujeres de entre 60 y 80 años en España, sino que es mi percepción de las cosas, mi subjetividad y creo que recordar que la subjetividad siempre está en todas las partes de la película, en la elección de los planos, en la elección de las personas, en mi propio posicionamiento, es una manera de ser honesta también y de recordar que yo tengo un poder que esas mujeres no, o que cualquier persona que tú entrevistes en una película no tiene, porque tú eliges. O sea, ese poder no significa abuso de poder, pero bueno, creo que es, ¿no? O sea, simplemente ser honesta con cómo te posicionas con respecto a las cosas que cuentas. Y con respecto a esto que decías de aprender a narrarnos, para mí también es como desaprender, ¿no? Porque yo ante esa cuestión, pues no tengo respuesta. Es como, por eso la película es tan fragmentaria, por eso hay muchas preguntas y no hay muchas respuestas, por eso se queda un poco suspendida en el vacío, porque yo todavía no tengo las respuestas de si soy una buena feminista o una mala feminista, si he tomado las buenas decisiones o no. Eh, no sé, a veces digo, qué bien, mira, he conseguido ser lo que quería, que es una mujer distinta a mi madre, ¿no? No casarme, no tener hijos, hacer películas. Y hay días que digo, pues tengo miedo, me siento sola. Hola, soy Elena López Riera y estoy acá en la Cineteca Nacional de México para presentar mi película Las novias del sur. Y invito a todo el público mexicano e internacional a ver la película y siempre es complicado recomendar mis propias películas, pero creo que es una película que invita a la reflexión y a la conversación más allá de la pantalla, ¿no? Y con esa intención la hemos hecho y ojalá el público mexicano pueda continuar esa conversación sobre el amor, la sexualidad, la intimidad, más allá de la sala de cine.